Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernados por otros. Herbert Spencer. Buenos días. Somos el grupo número 3, integrado por Shirley Almagro, Tania Borja, Daniela Ceballos, Antonella Salgado y Anaí Sisa. El día de hoy les vamos a hablar sobre la historia de la Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central del Ecuador en la época colonial. Tiene sus orígenes en las universidades de San Fulgencio, San Gregorio y Santo Tomás de Aquino, que fueron fundadas por congregaciones religiosas como dominicos, franciscanos, jesuitas y agustinos en el siglo XVI. Los agustinos abren la Universidad San Fulgencio en 1586 con facultades de arte, biología y ancho canónico, que otorgaban grados solo a miembros de su comunidad religiosa. El 5 de septiembre de 1620, los jesuitas obtienen la cédula real firmada por el rey Felipe III. El 15 de septiembre de 1622, el rey Felipe IV emite una cédula ratificatoria y se crea así la Universidad San Gregorio Magno, manteniendo un notable sitio de enseñanza en facultades de letras y ciencias. Los dominicos iniciaron con un seminario en el cual impartían cátedras de gramática latina, filosofía, jurisprudencia civil, para así elevar en la categoría de universidades a Santo Tomás de Aquino en 1688, después de una clausura. Volviéndose a organizar, se reabrió bajo la dirección de los franciscanos. Finalmente, el 4 de abril de 1786 ocurre la fusión de la Universidad San Gregorio Magno y la Universidad Santo Tomás de Aquino, y pasa a formar parte del Estado con el nombre Real Universidad Santo Tomás de Aquino de Quito. La Universidad Central del Ecuador en época de la Gran Colombia. El general Antonio José de Sucre, intendente general del Distrito Sur en aquella época, dedicó su atención a la organización pública y a la enseñanza. Se preocupó principalmente del engrandecimiento de la universidad. El 18 de marzo de 1826, el Congreso de Cundinamarca dicta la primera Ley General de Educación Pública. En esta ley se dictamina la creación de universidades centrales en los distintos departamentos de la Gran Colombia, entre ellos Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. El 25 de julio de 1827, Simón Bolívar dicta un reglamento para las universidades centrales. Para la Universidad Central de Caracas o Universidad Central de Venezuela, el mismo reglamento se debió ejercer en las demás universidades de los distintos departamentos. El gobierno de las universidades se conformaba por rectores, vicerrectores, doctores, maestros y catedráticos. La educación en las universidades. El orientador y filósofo Jeremy Bentham impartió la educación doctrinaria, ya que ejercía una influencia en la época de la Gran Colombia. En 1826 se realizó un plan de estudios para determinar qué textos debían ser impartidos o enseñados en la época de la Gran Colombia. Pero en 1828, Simón Bolívar, por medio de José Restrepo, dirige algunas reformas en la educación y la enseñanza, en donde se suprime el estudio que Bentham planeó, ya que salía fuera de contexto de aquella época. Finalmente, en 1830, una asamblea y constitución de notables en el Salón Máximo de la Universidad Central resuelven que el Ecuador debe separarse de la Gran Colombia, formando un Ecuador independiente y libre. Finalmente se elige como rector de la Universidad Central al doctor José Miguel Carrión y Valdivieso, canónigo de Quito.
La Universidad Central en la vida republicana. El 26 de febrero de 1836, bajo el mandato del presidente Vicente Rocafuerte, se crearon varias reformas en educación para la mejora de la educación superior. Una de estas fue implementar la Facultad de Derecho Internacional y reorganizar la Facultad de Medicina, dando énfasis en la práctica hospitalaria. El 26 de septiembre de 1847 se reorganiza esta última facultad y se añaden médicos cirujanos y farmacéuticos para la mejora de la salud pública. 22 años después, el 13 de febrero de 1869, cuando Gabriel García Moreno fue presidente de la República, decretó la disolución de la Universidad Central, conservando únicamente la Facultad de Ciencias Médicas. Fue sino hasta 1876, cuando en Guayaquil, Ignacio de Veintimilla decretó la reinserción de la universidad para la instrucción pública. 2 años después de este acontecimiento, el 11 de mayo de 1878, se creó la Ley de Instrucción Pública, donde se decretó el restablecimiento de la universidad. Universidad Central del Ecuador en el régimen liberal. En 1985, el general Eloy Alfaro, representante del Partido Liberal, es proclamado presidente de la República del Ecuador, iniciando varias reformas y transformaciones en la universidad. Uno de los cambios fueron mayor amplitud en métodos y costumbres, desmoronamiento de la vieja cultura descendiendo de las esferas teorizantes, abandono de las lenguas madres, desterrando los estudios religiosos y descuidando artes y literatura. Se centró en libros científicos, laboratorios y prácticas en hospitales. Y finalmente, la ciencia avanza, pero la cultura general se alejaba. Nombrado rector el doctor Luis Felipe Borja, mejoró la participación universitaria, extendió programas de estudio, modificó sistemas de enseñanza y inició una nueva ruta en educación. En 1918, los estudiantes universitarios alcanzaron la representación estudiantil en los organismos administrativos. Esto se había plantado en el Congreso de Estudiantes reunidos en Bogotá el 20 de julio de 1910. Trabajaron para conseguirlo, especialmente en el Congreso, siendo atendidos mediante el decreto que autoriza designar a los estudiantes de cada facultad un delegado. Este decreto se reformó y la representación estudiantil fue ampliada. Se hizo extensiva la Junta General de Profesores, Junta Administrativa y Juntas de Facultad, y el número de representantes estudiantiles debían ser la tercera parte del número de profesores. Finalmente, el decreto se dio el 18 de octubre de 1918. En octubre de 1995, una ley de educación superior reconoció la autonomía de cada universidad de la República y 5 años más tarde, el 25 de julio, se crea la bandera de la universidad. Finalmente, actualmente la universidad ha ampliado su campo de actividades, sus servicios administrativos, docentes, estudiantiles, que son atendidos eficazmente. Clausuras de la Universidad Central del Ecuador. La universidad siempre ha sido clausurada por motivos políticos, espíritu amante de la libertad y la sabiduría. Este representa una frase digna de la Universidad Central, Omni Potentior est Sapientia, que significa toda poderosa es la sabiduría. Se nombra que José María Velasco Ibarra clausuró la Universidad Central por 2 veces. Y la Junta Militar, que gobierno de 1963 y 1966, fue la tercera vez que la clausuraron a la Universidad Central del Ecuador. En 1869, clausuró el presidente García Moreno por 6 años y fue reabierta en 1865. Se menciona que en 1880 clausuró la universidad por presidente Ignacio de Veintimilla,
por 3 años y fue reabierta en 1883. En cambio, en 1934 clausuró el presidente Velasco Ibarra, reabierta ese mismo año. En cambio, en 1939 clausuró el presidente Aurelio Mosquera Narváez, reabierta ese mismo año. Se menciona que en 1964 clausuró la Junta Militar de Gobierno por 2 meses. En cambio, en 1965 clausuró la Junta Militar de Gobierno. Pero esta, cuando la volvieron a abrir, los militares eligieron las autoridades. En 1966 clausuró la misma Junta Militar de Gobierno. Ese mismo año se dio una ley superior de educación, el cual se trataba que garantizaba la inviolabilidad de los prédigos de la Universidad Central. En cambio, en 1970 clausuró el presidente Velasco Ibarra y fue reabierta en 1979. Gracias por su atención.